Hola, me llamo Anika, soy de la agencia de turismo de Aventura África y en el día de la fecha les voy a mostrar y les voy a inducir en un viaje que va a ser a través de del pueblo Zulú. El pueblo Zulú fue una monarquía que surgió en África en el siglo XIX entre los años 1816 y 1897, extendiéndose por toda la costa del Océano Índico entre el río Pongola y el río Tungela. Como se puede observar en el mapa, ocuparon toda la región que hoy pertenece a Casalú natal y parte de África meridional. Estamos hablando también que están ocupando países limítrofes como lo que va a ser Mozambique, Zambia y Zimbabue. Lo que estamos hablando también, lo que hoy se reconoce como la Unión de Sudáfrica. Los zulúes también podemos ver que tenían una organización política muy sencilla. Esta estaba formada por una monarquía absoluta, donde un monarca tenía toda la autoridad en el sentido ya sea tanto político, judicial y religioso. El monarca de la tribu contaba con guerreros poderosos que lideraban distintos grupos de guerreros menores. Vamos a destacar a personas dentro de los zulúes que van a ser muy importantes. Vamos a reconocer a un rey muy importante que va a ser Saka, el que impulsó al pueblo zulo a crecer y a extender sus territorios a partir de 1816. El Sestaguayo, que va a ser un monarca que es el que más tiempo va a estar dentro de la monarquía, entre 1840 y 1872, que convirtió realmente al pueblo zulú en un imperio. Y por último vamos a tener al rey Selguayo, que fue el último rey, diríamos, dentro del imperio zulú y que va a estar entre 1872 y 1879. Un hecho histórico destacado para el pueblo zulú es el 6 de enero de 1879, cuando el ejército británico invadió Zululandia con 17.000 hombres. El pueblo zulú oponía sus armas tradicionales como la lanza, cortas, hojas largas, prácticamente una espada. Tenían escudos, lanzas, hachas, jabalinas y algunos poseían hasta modelos antiguos de pistones. La fuerza del Zulú, de la tribu Zulú, va a radicar exclusivamente en su movilidad como gran masa de guerreros, que esta tenía de 50.000 personas, y la táctica ofensiva que estaba liderada por el Saka. Al grito de "matad a los hombres blancos", los guerreros zulúes se avanzaron en oleadas sucesivas contra el campamento enemigo. Los comandantes británicos estaban convencidos que con sus nutridas y precisas descargas de fusilería y la artillería podrían resguardarse de cualquier asalto africano. Pero esto no ocurrió. Fue una de las grandes victorias que tuvo el pueblo zulú. Las pérdidas que tuvieron los británicos ascendieron a 1.329 soldados y los zulúes unas de 2.000 víctimas. Pero lo que sobresalió de de esta gran batalla fue la victoria de los zulúes. Por un tiempo, la lanza vence al rifle. Esto no va a poder seguir continuando meses después, cuando el ejército británico va a tener más confianza en lo que va a hacer en sus artillerías y por fin va a poder vencer al pueblo zulú. El pueblo zulú o el país zulú se va a dividir en 11 partes. La historia ya del siglo XX va a ver con otra perspectiva y va a estar cambiada totalmente. Va a tener a un pueblo totalmente dominado por las autoridades sudafricanas. Pero eso será otra historia. Bueno, buenas noches a todos, que no sé cuándo lo verán, pero tal como dijo Augusto. Pero bueno, nos tocó a nosotros la etnia Zulú, ubicada en el sur de Sudáfrica, en el sur del continente africano, más que nada hoy en lo que es en Sudáfrica, eh, limitante con lo que es hoy el enclave también de Suazilandia, dentro del país sudafricano. Bueno, están ubicados en esa zona, como dije, bueno, tienen una economía de lo que es muy simple,
muy basada en lo que es la ganadería y también con la pesca, que están cerca de la costa, apoyando, y también con recursos como la agricultura, frutos y diversos cultivos. Ellos también tienen muy fuerte el tema de la caza, o sea, cazan en grupos, y generalmente son los hombres de la tribu los que están los más fuertes, y todo lo digamos ya que van desde chiquitos, los van criando y van como aptos para la caza. Obviamente caza y también guerra. Bien, de entre su religión había su adoración a las fuerzas de la naturaleza, eh, en la lluvia, la tierra, el sol. Creían que los que morían pasaban a otra vida encarnados en esas mismas fuerzas de la naturaleza. Y un aspecto también muy importante es el papel del brujo o el hechicero, también llamado hechicero, queda mejor, que el cual se encargaba, y hoy lo hace hoy en día también, que con pócimas y conjuros y demás, para devenir los rumbos de la tribu, o de predecir, o de tirar alguna magia. Bueno, dentro de los dioses zulúes, tengo que leerlo porque el nombre es muy complicado, digamos, el dios creador de ellos es el dios Umbelin Kangi, depende de cómo se lea. Que el dios creador representado por un trueno y un terremoto. Y fue el que le dio origen al dios siguiente, más importante, que es el dios Ukulunkulu, que tuvo origen en un tronco o un cañaveral primitivo. Tiene la capacidad de controlar la vida y la muerte, pero el gran espíritu se le adelantó y estableció la muerte como destino de la humanidad. Bueno, como dijimos también es una organización muy sencilla, que consta de una monarquía absoluta, donde el monarca o rey, llamado Ingonyama, goza de toda la autoridad, sentido político, judicial y religioso. Bueno, y estos estrategos contaban con guerreros poderosos que lideraban distintos grupos menores como los Ikanda, que eran clan militares poderosos, armados con una segais, un tipo de lanza elaborada, con hoja más ancha y de mango corto. Bien. Su economía, bueno, la casa habíamos dicho que ellos formaban parte de los hombres hábiles de la tribu, a veces centenares, y ellos manejaban, bueno, una táctica de seguimiento de la presa, y les arrojaban sus kirris, un bastón corto con un extremo abultado. No usaban arco y también usaban trampas. Bien. Muy importante el escudo, como también se vio en la guerra contra los ingleses. Bueno, sus personas destacadas, entre tal el Shaka, que fue el rey Zulú más importante, el que impulsó a este pueblo a crecer a partir del año 1816. Bueno, y se dedicó a unir a las tribus y crear un poderoso ejército. Luego está Cetwayo, que fue el rey Zulú durante la guerra contra los ingleses, que fue depuesto luego de finalizar la guerra, encarcelado unos meses y después vuelto a poner en su lugar, y creo que falleció en 1884, final. Y después en Pandé, fue el monarca del pueblo Zulú entre los años 1840 y 1872, que fue el rey que más duró en su puesto. Dice que no fue un rey activo, que creía más en la vida pacífica. Bien. Su cultura, una cultura de espíritu guerrero, pueblo guerrero, que fue la base de crear su supuesto, digamos, de establecer a su pueblo como guerrero, activo, más que nada. Y acá es importante, la música de los zulúes, llegó a surgir en el año 1900 aproximadamente, con varios estilos, que se destacan el isicantamía y el embube. Dice que la música isicantamía, un estilo vocálico a capela, una mezcla de la música tradicional zulú y el minstrel, un género estadounidense, que implicaba actuaciones teatrales haciendo como especie de imitación de los negros en una forma jocosa, pero a la misma vez con forma de superioridad. Bueno, después está una música mueve, originalmente una canción compuesta por Solomon Linda, originario de Natal.
Esta canción llegó a ser conocida como The Lion Sleeps Tonight, interpretada por muchos artistas a través del tiempo. Bueno, y después la relación, agrego algo más que además de la guerra anglo-boer, de la guerra anglo-zulú, que fue una de las causas de que por qué sufrieron tantas bajas los ingleses, porque uno, o sea, a primera vista, o a primer dice, ¿cómo perdieron soldados los ingleses que tenían armas, tenían todo, en su afán colonialista? No. Lo que pasó fue que los ingleses tenían un fusil, que el fusil se trababa a una determinada cantidad de disparos. O sea, cada 12 disparos, generalmente se trababa el fusil. Y eso, más la calidad de la bala, y más donde eran llevadas las balas, dejaba una costra de pólvora negra en el fusil. Que eso que decía, cada tanta cantidad de disparos se te podía trabar. Si se trababa, era quedar casi muerto en batalla, porque se te venían 10 zulúes, con los escudos gigantes, con los kirris, con las lanzas, y eras hombre muerto. O sea, esa fue una de las causas de la batalla donde murieron miles de ingleses a manos de los zulúes, los cuales también quedaron, digamos, fue como una especie de victoria pírrica, porque ganaron, pero también perdieron como 2000 más también. O sea, quedaron, digamos, envalentonados, pero también diezmados. Y eso fue una de las causas de que la batalla donde quedaron aniquilados casi, y, digamos, ya se firmó el armisticio y no pudieron más. Para finalizar, hay un dato de color, por ejemplo, que hay que contar las vacas que tenemos cada uno, porque como un escocés que fue a hacer una visita hace poco ahí a una tribu zulú, si vos te querés casar, digamos, con una de las hijas de ahí, o las mujeres que encuentres, tenés que pagar 20 vacas por una mujer normal, una mujer de la sociedad común, se diría, o 30, 40 si querés con una noble. Y bueno, tenés pareja por las vacas. Bueno, esto es todo. Hola chicos, hola Bache, buenas tardes, noches o buen día, no sé a qué hora van a ver este video. El tema, el pueblo que nos tocó a nosotros fueron los zulús. Particularmente a mí me tocaron la legislación, lo que me tocó fue la legislación respecto a ellos y las problemáticas que afectan a este pueblo. Respecto a lo primero, fue bastante difícil encontrar una legislación específica para ellos, porque los zulús no son una minoría, sino que son una mayoría. De hecho, abarcan el 18% de la población de Sudáfrica, son unos 10.500.000 aproximadamente, y la población de Sudáfrica son 58 millones de personas. Lo que sí encontré, y si recuerdan algo de la lección que dieron el año pasado el grupo de Anabela y Fanny, creo, sobre Sudáfrica, sobre el tema del apartheid, si recuerdan ese periodo de tiempo en que Sudáfrica tuvo un gobierno racista. En 1977 el gobierno sudafricano, al ver que no puede gobernar contra los zulús, porque ya eran una mayoría, en esa época lo siguen siendo, les promete la creación de un Bantustán. ¿Qué es un Bantustán? El gobierno lo definía como una especie de un territorio autónomo que le daban cierta independencia a los pueblos que vivían ahí. Era como una especie de reserva, como una especie de reserva indígena. Bueno, eso era en Sudáfrica. En realidad no era eso, sino que era un gueto camuflado, ¿sí? A muchos otros pueblos, muchas personas que vivían en ciudades importantes, por ejemplo, los expulsaban y los enviaban a estos bantustanes, ¿sí? Y los echaban directamente de la ciudad. Mucha gente se vio obligada por las autoridades a abandonar su hogar e irse a vivir a esta reserva, que no era así. Y como los zulús son una mayoría, hay muchas personas, digamos, personajes famosos en Sudáfrica. Y el que yo más destaqué es un expresidente, como el caso de Jacob Zuma, que ocupó el cargo de presidente de ese país entre 2009 hasta el año 2018, año en que renuncia debido a una serie de escándalos que enfrentaba a su persona. Y ahora pasamos al tema de las problemáticas que afectan tanto a Sudáfrica y por ende al pueblo zulú, ¿sí? La primera de las problemáticas que señalé, o señalo ahora, son las problemáticas económicas. Si ustedes recuerdan, el año pasado
hasta salió por televisión y todo, Sudáfrica viene enfrentando una gran sequía que pegó de lleno en todo el país, sobre todo en las grandes ciudades, que empezó a escasear el suministro de agua. Y al gobierno, en la desesperación, se le ocurrió la idea de arrastrar un iceberg desde la Antártida hasta Sudáfrica para obtener agua potable, porque se estaban quedando sin agua potable en las grandes ciudades como Ciudad del Cabo o Johannesburgo. Bueno, si así afecta a una ciudad, imagínense cómo afecta a los granjeros zulúes, porque muchos son granjeros, la mayoría de ellos viven en la provincia de KwaZulu-Natal, y básicamente son lo que denominaríamos pequeños productores o campesinos, ¿sí? Se dedican a la cría de animales o al cultivo de verduras u hortalizas. Si así afectó a una ciudad grande, imagínense cómo les afectó a ellos. En los últimos tiempos, el turismo es importante en Sudáfrica. Un lugar muy conocido es el Parque Nacional Kruger, que se hacen excursiones turísticas y es muy famoso. Tiene páginas en internet, en YouTube, en Instagram, etcétera. Y en muchas páginas de viajes, uno de los atractivos que se ofrece es ir a visitar algún pueblo zulú que se dedica a esto, al turismo. Y bueno, los turistas pueden disfrutar de sus danzas, de sus comidas, de su modo de vida, etcétera. Yo en el escrito les dejé un artículo del diario de la Nación, es un poco antiguo, pero todavía sirve y si se busca en internet se encuentran. Dejando de lado las problemáticas económicas, me fui a las sociales. En el caso de las mujeres zulú hay una problemática que afecta y mucho, sobre todo en áreas rurales dispersas, que es una deformación de una práctica cultural denominada wala o tual, como se diga. ¿En qué consiste esta deformación de esa práctica cultural? Básicamente en el secuestro de mujeres, ¿sí? Que después o son vendidas o directamente son obligadas a casarse con el que las secuestra. Sí, el tema es que aparte de que son secuestradas, muchas veces no son mayores de edad, o sea, son nenas de 8, 10, 12 años. Es un problema muy grave que afecta a Sudáfrica. Muchas veces las autoridades hacen oídos sordos a las denuncias que se hacen y muchas veces las familias de las mujeres o niñas directamente son amenazadas por los secuestradores y muchas veces les dan a cambio ganado o plata directamente para que se callen y no hablen, o si no la amenaza física directa. Y la problemática social que más afecta a Sudáfrica sin duda son las enfermedades. Sudáfrica se ve afectada por un sinfín de enfermedades. Yo solo nombré algunas como el cólera, la malaria, la tuberculosis, el sarampión y la más grave de todas, digamos, es el SIDA. Solo en el caso del sarampión, si recuerdan, este año en Argentina hubo bastante ruido antes de que empezara la cuarentena porque en enero y febrero se detectaron, no recuerdo el número exacto, pero eran 4 o 5 casos de golpe en un país que hace unos 20 años que no registraba casos. Bueno, en Sudáfrica solo en estos 2 meses del año, según datos de la OMS, hubo 69 casos de sarampión. Si vamos a los datos de la malaria, que es una enfermedad que se transmite a través de los mosquitos, en 2018, que es donde encontré el último registro, se registraron 15.000 casos entre autóctonos e importados y también 69 muertes. Y si nos vamos a la tuberculosis, es una explosión de esa enfermedad. El año pasado también, según datos de la OMS, se registraron 300.000 casos y 64.000 muertes. Y lo más grave de todo son las ITS y particularmente el VIH o también el SIDA, ¿sí? El SIDA, hasta los últimos datos que se tienen, afecta a 7.500.000 personas en Sudáfrica. Sudáfrica es el país más afectado del mundo, ¿sí? Hay muchos niños también infectados, unos 260.000, ¿sí? Y si tomamos ese dato de 7.500.000 es casi el 13% de la población. Y muchos de esos casos se dan en KwaZulu-Natal, donde viven la mayoría de los zulúes. Por lo tanto, podemos estimar que muchos de esos infectados son zulúes, ¿sí?
Y bueno, las últimas estadísticas que se tienen hablan de unos 71.000 muertos. Y lo peor de todo es que hay muchas personas que tienen la enfermedad y todavía no lo saben, por lo tanto no reciben medicación. Y la frutilla del postre, por así decirlo, ya deben imaginar cuál es sin duda el coronavirus. El coronavirus hasta el 4 de mayo, según los últimos datos que se tienen y que averigüé, hay 7.220 casos, varios miles más que en Argentina, pero solo 138 muertos, ¿sí? Tienen menos muertos que nosotros. Y las últimas estadísticas del estado de KwaZulu Natal, que mencionaba anteriormente, que es donde viven la mayoría de los zulús, son del martes 26 de abril, hace unas 2 semanas casi, y se reportaban 847 casos y 29 muertos, así que casi 2 semanas después ese número seguramente habrá aumentado. Y por último, de las que voy a hablar son las problemáticas políticas, ¿sí? Durante el gobierno del apartheid, durante los fines de los 60 y principios de los 70, comenzaron a haber movimientos de oposición, ¿sí?, a este gobierno racista, y se formó el famoso CNA, el Congreso Nacional Africano, ¿sí? De una de las ramas del CNA nació el Inkatha Freedom Party, o IFP, que estaba compuesto, sus líderes eran mayoritariamente zulús, ¿sí? Y a partir de los 80, el discurso del IFP cada vez tiene tendencias cada vez más nacionalistas, por lo que se termina separando del CNA, ¿sí? El IFP retomaba la historia zulú, obviamente con un discurso nacionalista, la cultura zulú, y no dudó en usar la violencia en los años 80, que fue como su apogeo, y fue una época bastante conflictiva en Sudáfrica, los años 80. Hasta su apogeo duró hasta principios de los 90. En 1994 se realizan las primeras elecciones democráticas del país y el CNA, que tenía mucho más poder que el IFP, lo incluye dentro de sus filas, digamos, y el CNA termina venciendo en las elecciones del 94, donde asume la presidencia elegido Nelson Mandela, ¿sí? Y ahí se forma un gobierno tripartito, digamos, entre el CNA, el IFP y el Partido Nacional. Y bueno, esas fueron todas las problemáticas que pude encontrar, como las legislaciones del pueblo zulú. Espero que les haya gustado este video, que no les haya parecido ni muy largo ni muy aburrido. Zululandia existe y está en Sudáfrica. En esta región montañosa rodeada de verdes praderas, selva tropical y bosque mediterráneo, vivieron y aún viven los zulúes. Los zulúes se organizan en clanes. Cada clan está formado por varias familias y sus chozas. Estas cúpulas son reproducciones de los antiguos poblados, una forma muy ingeniosa de arquitectura entrelazada. Zulú significa cielo. Según la leyenda, Zulú era el hijo predilecto de una pareja de pastores que un día decidió quedarse con su familia y su ganado. Así nació Zululandia. Las antiguas costumbres y creencias se mantienen aún en las áreas rurales. Los zulúes se organizan en clanes patriarcales que veneran a un solo dios, Nulunkulu, el creador. Son altos y bien parecidos. Por lo menos a mí me lo parecen. La poligamia aún se mantiene. Por una chica de clase media, la dote, la lobola en su lengua, es de 4 o 5 vacas. Por la hija de un jefe, unas 20 vacas.
Un pueblo ante todo guerrero que se instaló en estas tierras luchando y venciendo a todo el que se le ponía por delante. Los zulúes inventaron numerosas técnicas de guerra. En el cuerpo a cuerpo resultaban invencibles. La táctica de las líneas cerradas mantuvo en jaque a los ingleses, que se resistían a ser vencidos sistemáticamente por aquella horda de salvajes. En 1897, el ejército inglés pudo con ellos. Hoy los zulúes rememoran su antiguo poderío y su carácter guerrero entre cánticos y danzas. Eso es todo, amigos.